All right, everybody, good evening. Welcome to our WCPA High School Counselor Forum. We have an amazing team joining us today. Buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de consejería. Vamos a estar repasando cosas muy importantes para ustedes. Si tienen algunas preguntas, las pueden poner en el chat y cuando terminemos vamos a tener tiempo para contestar esas preguntas. So just a couple housekeeping rules. Again, this is going to be recorded and uploaded to Parent Square. If you guys have any questions, feel free to put them in the chat box. But at the very end of our presentation, we will also be breaking out into grade level breakout rooms from 9 and 10, and then counselors from 11 and 12, and there will be a Spanish speaker in each breakout room. Queremos que sepan que vamos a estar grabando esta sesión y la vamos a subir en Parent Square. También vamos a estar dando toda la información que vamos a repasar esta noche. Y otra vez, si tienen alguna pregunta, la pueden poner en el chat box para repasarla al último. Nos vamos a estar dividiendo en grupos de 2 si tienen alguna pregunta específica para su estudiante. Y si va a haber alguien que habla español en cada de esos grupos. So my name is Liz Lane. I am the 9th grade counselor. So ella es Liz Lane, es la consejera del grado 9. Y yo soy Eleida Lanís, soy la consejera del grado 10. My name is Eleida Lanís. I am the 10th grade counselor. Hi, my name is Emiliano Rivera. I am the 11th grade counselor. Él es Emiliano Rivera, es consejero del grado 11. I'm Lizette Madrigal. I am the 12th grade counselor. Yo soy Lizette Madrigal, soy la consejera del grado 12. And you can go ahead and see our information here if you need to get a hold of us in the future. But again, all of this entire slideshow will be put into Parent Square with all of our links and information for you to access after this evening. Y esta es toda nuestra información para que puedan contactarnos. Va a estar puesta en Parent Square, so ahí la pueden accesarla. This evening, we are going to be covering these topics. We're going to go over briefly the school counselor role, graduation requirements, A through G, transcript review, a little bit about our new quarter system, some Aeries help and how to get that. Our meet and greet, we wanted to invite you out, and no, that's not a typo, but we will let you know, and some resources along with the Q&A at the end. Esta noche primero vamos a repasar la agenda, que va a ser primero repasar los deberes del consejero, los requisitos para graduación, los requisitos A a G, que son los requisitos para aplicar al colegio, el récord escolar, el trimestre y el semestre, los días importantes de este trimestre y semestre. Y si necesitan ayuda tomando acceso a Aeries, vamos a darles un código para que puedan ponerse en la lista y les enviamos ese código para poder tenerlo ya sea en su celular o en su computadora. También vamos a repasar información acerca del convivio que vamos a tener en la escuela para padres la próxima semana, que será en persona con todos los maestros, los directores y también con nosotros. Y les vamos a dar recursos si lo necesitan, y también al último vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas. So what is a school counselor? Again, there are grades 9 through 12 counselors, and our goal is to promote academic, career, and social emotional success. And we want to apply academic achievement strategies, plan for post-secondary options, including higher education, military, and workforce. And overall, we also help students to manage their social emotional skills and to develop those interpersonal skills. So, ¿qué son los deberes de un consejero? So, los consejeros trabajamos en promover el éxito académico, profesional y socioemocional. Aplicamos estrategias académicas de rendimiento, planeamos para opciones en cuál los estudiantes pueden escoger después de que se gradúan, como ir al colegio, a la universidad, a la militaria y ayudarles a aplicar para trabajos.
También ayudamos a los estudiantes a manejar sus emociones y aplicar, perdón, y aplicar habilidades interpersonales. And here at WCPA, we try to provide both direct and indirect services. Some of our direct services include helping students to identify academic strengths and plan for after high school, as well as provide short-term counseling services and also advocating for students academically, social, emotionally, and then giving our students those resources during this critical time. So, también los consejeros nos esforzamos para poder brindarles a los estudiantes con servicios directos y indirectos. Evaluamos a los estudiantes sobre sus fortalezas, perdón, y sus intereses, y para mejor planear su vida después de graduarse. Pero les brindamos con consejería de término corto, servicios durante la transición, al igual al ayudarles en tiempos donde se estresan y en tiempos que cambian en sus vidas. Servicios indirectos como consultar con otros maestros, los de administración, los padres y la comunidad, trabajar con ellos al igual y hacer referencias a otros recursos dependiendo qué es de lo que ocupan los estudiantes. Yes, and then again, with our collaborating with teachers, administrators, and parents and community, if you ever have anything, again, you can always reach out to us. Y al igual como les mencioné, colaborando con los maestros y administración, y si ustedes tienen alguna pregunta, pueden comunicarse con nosotros. So now we're going to talk about graduation requirements. Students must complete 250 credits in order to receive their high school diploma. So los estudiantes tienen que completar 250 créditos para poder recibir su high school diploma. Each class they are enrolled in is worth 5 credits, with the exception of dual enrollment courses, such as their BC classes, which is worth 10 credits. So cada clase son 5 créditos por cada clase, con la excepción de las clases de BC, son las clases del colegio, en las cuales le cuentan en la escuela y también en el colegio, y esas son de 10 créditos. Classes must be passed with a D or better in order for the students to receive credit. So las clases se tienen que pasar con una calificación de D o mejor para que ellos puedan recibir crédito. Students must complete a certain amount of credits in the following subject areas. So los estudiantes tienen que tener cierta cantidad de créditos en los próximos sujetos escolares. So English 40 credits, en inglés 40 créditos, math 20 credits, matemáticas 20 créditos, science elective, electivo de ciencias 10 créditos, 10 credits, life science 10 credits, ciencia de vida 10 créditos, physical science, which is PE, educación física, 10 credits, 10 créditos, world history 10 credits, historia mundial 10 créditos, US history 10 credits, historia de los Estados Unidos 10 créditos, government 5 credits, gobierno 5 créditos, economics 5 credits, economía 5 créditos, physical education, sorry, the first one was physical science. So la primera era ciencia física, no educación física. So physical education P 20 credits y educación física 20 créditos, visual and performing arts, so like arts, guitar, choir, and all of that, 20 credits, artes y serían 20 créditos, foreign language 20 credits, español 20 créditos, algebra 10 credits, álgebra 10 créditos y electivos 60 créditos, electives 60 credits. And students must also have community service hours. For seniors, it's 50 hours.
for juniors 60 hours, and for freshmen and sophomores 80 hours. So los estudiantes también tienen que hacer horas de servicio de comunidad. Los del 12 grado serían 50 horas antes de que se gradúen. Los del 11, 60 horas. Y los del 9 y 10, 80 horas. So on top of the graduation requirements that we monitor here at WCPA, we as counselors also focus heavily on A through G requirements. Entonces, como consejero, no nomás nos basamos en los requisitos para graduarse, pero también en los requisitos de A a G, que son los requisitos que se necesitan para aplicar a la universidad. Exactly. So these credits are classes that we monitor to make sure that their students are getting C's or higher in the classes listed below, with each letter signifying a certain subject that the students will be studying. Entonces, los estudiantes tienen que pasar estas clases con una C o más alta. Le llaman los requisitos A a G porque de A a G, cada letra significa diferentes categorías de clases que los estudiantes deben de tomar. And again, students must pass these classes with a C or higher to be granted admission or to be able to apply to and have a good chance of being accepted at a four-year university. Los estudiantes deben de pasar todas estas clases con una C o más alto para poder aplicar a una universidad de 4 años después de que se gradúen de la high school. Our category A is going to be history, in which we require our students to take 2 years, typically starting in their sophomore year with world history. Vamos a empezar con la categoría A, que es historia. Se requiere 2 años de historia. Como puede ver aquí, tenemos 4 diferentes clases de historia. Usualmente ellos empiezan con la clase de historia mundial. In junior year, our juniors will take US history. Y usualmente en el grado 11, ellos toman la clase de historia de Estados Unidos. If your student is in a pathway, though, they'll be taking college level history with history B1 covering not only college credit, but also high school credit, and history B17A counting for high school credit and college credit as well. Pero si su estudiante está en las clases de colegio y va a recibir un diploma de colegio y el diploma de high school junto, que es el diploma del asociado del colegio, ellos van a tomar una diferente clase. En vez de la clase de historia de Estados Unidos de la high school o la historia mundial de la high school, ellos van a tomar la misma clase, pero la clase en el colegio, con profesores de colegio, no con los maestros de la escuela. And on to category B, which would be English, we require our students to take 4 years of English, meaning that they will take English their 9th, 10th, 11th, and 12th grade year. La categoría B es la categoría de inglés. Se requiere 4 años de inglés, que es el grado 9, 10 y 11. Por cada año tienen que tener ellos a lo menos una clase de inglés. And I apologize, but I should have explained that the classes listed below are the courses WCPA offers. Those are what we offer as a school to ensure that your child is meeting their A through G requirements. Y como puede ver, los cursos que tenemos aquí son todos los cursos que nosotros ofrecemos. Así es que puede ser 4 años de cualquiera de esas clases que usted ve ahí. We also offer English B1A and B1B, which is a college level English class, which our seniors will also be able to count towards high school credit. Aparte de estas clases, también tenemos las clases de inglés, que es la clase de inglés A y inglés B, que se ofrecen por el colegio de Bakersfield College. Si su estudiante toma esas clases, esas también pueden contar como un año de inglés 12. Category C will be math. It is 3 years required for the state. However, we are strongly recommending that we take a 4th year of math to make our students more competitive when they're applying to colleges. Para la categoría C es matemáticas, que el estado requiere 3 años, pero nosotros como escuela recomendamos los 4 porque los estudiantes usualmente tienen mejor probabilidad de entrar a una universidad si tienen ese 4º año de matemáticas. Typically, freshmen will take Algebra 1, plus sophomores geometry, juniors algebra 2, and math analysis for senior year. However, your students' dependency of their placement will come down to a couple of factors, including test scores and their previous accomplishments in math.
Usualmente los estudiantes empiezan con álgebra 1 y después con geometría y álgebra 2, pero todo depende de dónde esté su estudiante o cómo vaya él o ella en matemáticas. Si por alguna razón él o ella ya tomó la clase de álgebra 1 o tomó un examen para no tomar álgebra 1 en el grado 9, entonces él o ella empezarían en geometría. Now we're on to category D, which is science. It's 2 years required by the state, but we are going to encourage a third year with a science elective. Y ahora con la letra D, que son ciencias, aquí puede ver que tenemos 3 diferentes clases de ciencias y el estado requiere 2, pero nosotros otra vez recomendamos los 3 años porque los estudiantes tienen mejor probabilidad de entrar a la universidad con el extra año de ciencias. Our students will typically take a life science first, which is biology, and then they'll take a physical science next, which is chemistry. And with their science elective, we have a couple of different classes to offer for them. Did we lose my translator? Usualmente todos los estudiantes empiezan. So category E will be Spanish, or language other than English. However, we only offer Spanish 1s and Spanish 2 here at WCPA. Did you guys hear my translation for D? Very brief. Okay. Y ahora vamos a seguir con la letra E, que es lenguaje que no es inglés, que aquí nada más ofrecemos la clase de español, se requieren 2 años por el estado. Lizette, do you want to run back D, or we want to press? Yes, we can go back to D. La letra D, no sé si me pudieron escuchar, pero son 2 años que se requieren y 3 que recomendamos. Como pueden ver, aquí tenemos lista de 3 diferentes clases de ciencia. Nosotros requerimos que todos los estudiantes tomen la clase de biología y química, pero ellos pueden escoger el tercer año de ciencias que quieran tomar. Thank you. On to category F, which is art. We require 2 years of art for our students. Para la letra F es arte. Nosotros requerimos 2 años de arte para nuestros estudiantes. And finally, our G category being electives, and we offer a plethora of electives or a lot of electives, so that way we can fill that requirements. Y la letra G, que es, son básicamente clases que ellos pueden escoger fuera de lo que vemos aquí, que puede hacer cualquier cosa, ya sea economía, ya sea aprendizaje de inglés. En verdaderamente estas clases no tienen una categoría fija porque todas son muy diferentes. Entonces aquí viene siendo todo lo demás que nosotros ofrecemos como la escuela. El estado requiere 1 año, pero usualmente los estudiantes toman mucho más de 1 año de esto, dependiendo de los intereses del estudiante y las clases que ellos quieran tomar. Thank you, Lizette. Next, we will be going over the transcript. So a transcript is a complete record of academic achievements in high school. It starts with the first grading period of the first year of high school and is updated with each term until you graduate. I know previously we did mention that we are now having quarter systems, and then we're having the semester. So only the semester grades will be on this transcript. So here I have an example on the right-hand side of what a transcript can look like. Obviously, it will be different for each grade level depending on the amount of classes that your student has. So all of the students have this. If you're interested in seeing it, you can always ask your student to request a transcript. We can print it for them and they can take it home with them. You can see here that the way you read this transcript is, for example, on the right-hand side where you see that it says language arts 9. Next to there, it says that the student received a C for that class. You can also see that they've attempted 5 credits and received 5 credits. So in order for students to graduate from high school, they need 250 credits. And by passing these classes, they will receive the 5 credits at a time and they will accumulate to 250. And of course, that will add up, and if it's a BC class, it will be more credits. So
here you can see that the student development B3 class, they got to see it in that class. So that gave them the 10 credits. If for some reason the student fails the class, like we can see here under grade 10 for bio, I believe, yes, bio, they received an F. So that means that they attempted 5 credits, but they received 0 because an F will give you 0 credits. You can also see that above that, the student took world history, received a D, attempted 5 credits, and received 5 credits. So we do push all of our students to get a C or above in order to be A through G eligible and to be able to apply to the 4-year schools. But technically speaking, they can receive a D and still get high school graduation credit, as you can see reflected on the transcript as well. So, como pueden ver aquí, ahora vamos a hablar del récord escolar de los estudiantes. Primero, podemos ver un ejemplo aquí a la derecha. Vamos a hablar un poco de cómo se lee este récord escolar. Como pueden ver, se tienen el nombre de cada clase aquí y la calificación que el estudiante recibió. Entonces, aquí podemos ver que cada clase vale los 5 créditos y los estudiantes necesitan 250 créditos para poderse graduar. Entonces, con cada clase que ellos vayan pasando, van recibiendo estos 5 créditos que se necesitan. Si por alguna razón el estudiante reprueba una materia, como pueden ver que en este estudiante fue el grado 10 el primer semestre, la clase de biología recibió una F, quiere decir que recibió 0 créditos o 0 credits para ayudar a este estudiante. Entonces quiere decir que ellos van a tener que retomar esta clase para recibir el crédito para esa clase. Si ellos reciben una D, como este estudiante recibió en la clase de historia mundial, todavía reciben el crédito para graduarse, pero de todos modos queremos que los estudiantes reciban una C o más alto para que puedan aplicar al colegio o la universidad. También, como puede ver aquí en la derecha abajo, puede ver todos los créditos que el estudiante actualmente tiene, el crédito que ellos necesitan en cada materia, la clase de inglés, matemáticas, de ciencias, y lo que ha completado, y lo que el último es lo que ellos necesitan todavía para graduarse. I do want to mention also that here on the right hand side, we have the credit summary. And here you can see that by category of what each student needs. So for example, here we can see that the credit required is 40 credits. They've completed 25 and they still need 15 credits. So that can help you see where the student is at. And then on the left-hand side, we do have the different GPAs, weighted, non-weighted, and academic GPAs for the student. So here you can see that this particular student is not A through G eligible because they currently have under a 2.0. And one of the main things that we wanted to push towards for this next school year is moving from, we will still be utilizing semesters, but the Q1 and now Q3 grades really account for a big chunk of our grading systems. So as you can see, just a brief overview, Q1 plus Q2 is going to equal semester 1 grade, and then Q3 plus Q4 is going to equal the semester grade, which will go on to the transcripts. Ahora algo importante es que ahora vamos a promover el trisemestre. So todavía van a ser 2 semestres, pero ahora va a ser trisemestre número 1 y trisemestre número 2, en la cual van a ser la calificación para el semestre 1. Cada trisemestre va a ser 45% de la calificación de cada semestre. So we just encourage you to please continue to work with your students. Our first Q1 is going to be completely closed on October 7th. And the last time students will be able to turn in work will be around September 30th. Y también les pedimos a ustedes que puedan trabajar con los estudiantes. El último día en el cual ellos pueden entregar tareas es el 30 de septiembre y el trisemestre se cerrará el 7 de octubre.
And again, this will be available for you at the end of this for you to thoroughly check this. And this next slide is actually going to show you how to check your students' grades. Y al igual, esto va a estar disponible en el Parent Square, en donde ustedes van a poder accesarlo. So to be able to monitor your students' grades before it is too late, you can use our school database known as Aeries. If you do not have an Aeries account, or maybe you need help setting it up, please scan one of the QR codes to the right of the screen, and a WCPA rep will reach out to you. I will also like you guys to know that next week when we have our meet and greet, which we'll talk about here shortly, we will have our Aeries analyst on site who will be able to help anybody who may want or need access to Aeries. Si ustedes tienen preguntas acerca de las calificaciones de su estudiante, pueden chequear en la aplicación de Aeries. Si por alguna razón usted no sabe cómo meterse a la aplicación de Aeries o no tiene cuenta de Aeries o no sabe si tiene una cuenta, puede escanear el código que ve aquí. Hay un código para los de inglés, pero también hay uno para el de español. Y si usted llena ese formulario y lo entrega, le vamos a regresar ya sea una llamada o mensaje para dejarle saber exactamente cómo usted se puede meter a esa página. How long will it take for somebody to get in contact? Because I have been trying to get Aeries verification code for the past 2 weeks. I actually got a hold of someone today. I emailed them because it was, I have 6 children there, and I'm still unsuccessful since the beginning of the year. I've been trying to get in. So Okay. it's good thing that you're bringing it up, but I still have no access to it. Okay. Do you have, I'm sorry, Mrs. Lane, do you have an 11th grader? I have a 9th grader, 11th grader, and 12th grader. I think I spoke with your student today and gave her access code and the verification code. So I appreciate you bringing it up. Definitely can get in contact with you on another line to give you direct access as well. But I do know that I spoke with your student today regarding that. Thank you. Thank you. We're so happy you joined us tonight. Thank you so much. And with that being said, we did want to invite you to our WCPA meet and greet. There will be tacos available. You'll be able to walk through your students' entire class schedule. And as mentioned, get Aeries help getting logged in. We apologize. Sometimes the Aeries system can be a little bit difficult to try to navigate. And so it is our goal for that evening to have resources for not only Aeries, but also meet your teachers, meet the counseling, meet our amazing other staff, including administration. Y al igual los invitamos al convivio que vamos a tener, que va a ser para el próximo martes. Va a haber tacos, también van a poder conocer a los maestros de sus estudiantes, al igual a pasar por el horario que ellos pasan todos los días. Van a poder conocer a la administración, los consejeros y a otra gente que trabaja en la escuela. Y también les van a poder ayudar más directamente en cómo tener acceso a Aeries. Thank you. So again, we hope we see you next week on September 13th. Y esperemos verlos ahí el 13 de septiembre. And as a part of our job as school counselors, we often do have to deal with, or not deal with, but address social emotional issues within our students. Sometimes these can escalate and continue on home. And we wanted to provide you all with some resources here in Kern County that you'll be able to check out if you would feel like your child may need a more of social emotional assistance. And by next week, if you'd like to stop by and maybe ask about some of these resources, please do. We would love to be able to provide you information and or insight as to what we can do for your child. Y como consejeros trabajamos con los estudiantes para proveerles apoyo emocional, y con eso queremos darle este apoyo que es la clínica de Child Guidance en Delano o la clínica Sierra Vista en Delano, que puede ofrecer más ayuda en salud mental, en recursos para padres. Así es que si usted está teniendo quizás preguntas o necesita más ayuda con el estudiante, puede hablar a estos números directo, o si quiere que hablemos con usted y hagamos una referencia, también lo podemos hacer. Again, these will be uploaded to Parent Square, where you'll be able to click on each of these and they have links included.
Y esta presentación se va a subir a Parent Square, donde usted puede ver, va a ver el enlace, como está viéndolo aquí, para contactarse directamente con la agencia. This is just our WCPA high school support team. There are many others, but these are going to be your administration, your counselors again, and some other resources include Julie Tarango. She is our I'm so sorry, our administrative assistant. And she's able to help you as well. So this is our amazing high school support team. And if you guys have any questions, feel free to reach out. Again, on the very first slide that we included, we'll have all of our emails as well as our phone numbers. Y este es el equipo de apoyo aquí en la preparatoria. Tienen la administración, los consejeros y otro recurso que es Julie Tarango, que es la asistente de administración. En la primer repaso les dimos más información sobre nosotros, cómo contactarnos, so ahí puede referirse a esa slide. At this time, I'm going to go ahead and discontinue our recording session so that we can have a Q&A. So I'm going to go ahead and stop our sharing and also stop our recording so that we have the option for you guys to answer questions. So let me go ahead and